Abran la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 2. Lucas, capítulo 11, verso 2. Dice así la palabra del Señor. El libro de Lucas, capítulo 11, verso 2. Estamos compartiendo bajo la temática que inicié la semana pasada, como en el cielo, basado precisamente en esta palabra. Lucas capítulo 11, verso 2, y dice así la palabra: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿en dónde? Así también en, amén. Ahora, váyase un poquitito más para adelante en la Biblia y váyase al libro de Juan, capítulo 18, verso 35. Libro de Juan, capítulo 18, verso 36, perdón. Dice así la palabra: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Incline su rostro por un momento. Padre, te damos gracias esta hora por el privilegio de poder hablar tu palabra. El día de hoy, yo te pido, Señor, una vez más, que seas tú en medio de nosotros, hablándonos, y que seas tú tocando nuestro espíritu y nuestro corazón. Una de las razones por las cuales hemos venido acá es para escuchar tu voz. Y el día de hoy queremos escuchar tu voz. Te damos gracias por todo lo recibido y por lo que recibiremos el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Querida iglesia, quiero que sepa que estoy trabajando en compilar todos los testimonios que están sucediendo en este mes de febrero. Creemos que en este mes de febrero hay una manifestación especial del poder de Dios sobre nuestra congregación. Como 4 dijeron amén. Creemos que hay una manifestación especial del reino de Dios a través del entendimiento del poder del reino de Dios en nosotros. Entonces, están pasando, el domingo pasado estuvimos aquí orando por unos cuantos enfermos y hermano, el Señor está tocando y rescatando, limpiando, quebrando enfermedades, y estoy trabajando en ponerla toda junta porque usted tiene que conocer lo que Dios está haciendo. ¿Alguien quiere escuchar esos testimonios? ¿Alguien quiere escuchar esos testimonios? Dios los está haciendo entre nosotros. Usted solamente tiene que estar listo, preparado para que el poder de Dios actúe a través de usted. No solamente a través del pastor, a través de usted. Y precisamente esta serie de mensajes tienen el propósito de que usted pueda cambiar su mentalidad y entender que el poder de Dios radica no en el pastor, no en el apóstol, no en el evangelista, radica en el ciudadano del reino. ¿Cuántos ciudadanos del reino hay acá? Por eso el poder de Dios radica en usted también. Y hablando del reino de Dios, este verso 36 del capítulo 18 de Juan dice: mi reino no es de este mundo. ¿Dónde está el mundo? El mundo está donde usted puede mirar. Todo alrededor, todo lo natural es el mundo. Y dice la palabra: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no muriera, para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero dice: mi reino no es de aquí. Diga conmigo esta mañana: el reino de Dios es espiritual. Dígalo fuerte: el reino de Dios es espiritual. Y en ese reino de Dios que es espiritual, tenemos que aprender a movernos como sus hijos. El día de hoy yo quiero que usted salga de aquí pensando, creyendo, confirmando y comprometido con la verdad de que usted representa al reino de Dios. Usted representa el reino de Dios.
Usted representa los intereses de Dios aquí en la tierra. En lo que Dios está interesado y lo que hay en su mente, usted representa esos intereses. Y el día de hoy le recuerdo, a modo de recapitular, voy bien rápido. Recuerde que el reino de Dios es un reino que es sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. El reino de Dios es un reino sobrenatural que está por encima y más allá de tus circunstancias, que está por encima y más allá de tu realidad natural. El reino de Dios está por encima y más allá. ¿Cuántos representan los intereses de ese reino acá? Por lo tanto, tú vives en un reino que está por encima y más allá de tus circunstancias naturales. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Esto quiere decir que las leyes terrenales, las leyes naturales, no pueden contener las leyes y el reino sobrenatural en el cual tú te mueves. Es el reino espiritual. Y el reino terrenal no puede contener, no puede. Esto trae un principio importante que aplica lo siguiente. Si tú obedeces y te riges por las leyes del reino espiritual, sobrenatural de Dios, entonces tú estás por encima de las leyes naturales de la tierra. Algunos están diciendo sí y algunos no lo creen. Voy a repetirlo. Si tú te riges y obedeces lo que representa el reino espiritual de Dios, entonces tú, que eres un ciudadano del reino sobrenatural, estás por encima de las leyes y del reino natural de esta tierra. Cuando empecé hace unas 4 semanas atrás a hablar de esto, les enseñé mi pasaporte. ¿Cuántos recuerdan la predicación del pasaporte? Dígame usted cómo alguien que no nació en este país, que nació en otro país y que por falta de conocimiento, recuerden lo que dice Proverbios, por falta de conocimiento, mi pueblo, ¿qué? Por falta de conocimiento, perecí en mi estatus de estar aquí. Pero Dios, que tiene sus propósitos y sus planes, y yo, que soy parte de su reino, yo le dije, Señor, si me quieres aquí, entonces vas a tener que utilizar tu poder, porque tu poder es maravilloso. Tu poder está por encima y más allá del reino natural. Hermano, y aquí me tienen. Por eso yo le digo, no se trata de que usted ahora, como yo soy del reino de los cielos, y la ley terrenal se sujeta y se somete ante mis intereses, entonces yo voy a cruzar semáforos en rojo, entonces yo no voy a respetar la ley de alto. No me refiero a eso, querido hermano, porque la misma palabra en el libro de Romanos dice que debes de sujetarte a las leyes impuestas por los hombres. Pero estamos hablando de un reino que es espiritual. Por lo tanto, el espíritu, lo que es el espíritu, tiene que sujetarse y tiene que estar, el espíritu terrenal, el gobierno que hay acá, tiene que sujetarse y estar sujeto a la gobernación celestial del cual el reino que tú perteneces. Voy a seguir desarrollando con respecto a esto. También dijimos que el reino de Dios es un reino de poder. Primera de Corintios capítulo 4, verso 20, dice que porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Sino en poder. ¿Qué quiere decir esto? Que donde quiera que haya una manifestación, o más bien, donde quiera que se represente el reino de los cielos, tiene que haber manifestaciones de poder. Si se predica la palabra y no hay manifestaciones de poder, entonces no se está predicando la palabra. Así de sencillo es. Porque el Señor nos está enviando y nos está equipando para que vayamos a hacer señales, prodigios a través de la representación de su reino. Por lo tanto, toda palabra que se predique debe llevar la salvación en la cruz de Cristo Jesús, pero también manifestaciones de su poder.
Donde quiera que se predique la palabra y esté el reino de los cielos, deben haber manifestaciones del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios viene a mi hogar cuando yo puedo respirar paz. La manifestación del poder de Dios viene a mi hogar, a mi vida, cuando yo puedo sentir pensamientos de bien, pensamientos de hermandad, pensamientos de bien y no de mal. Cuando yo puedo experimentar paz en mi espíritu y no depresión en mi alma, yo me doy cuenta que estoy siendo un buen representante del reino. Porque esa es la forma en que el reino de Dios se manifiesta en mi hogar, en mi vida. La semana pasada dijimos que representamos un reino de poder. Y que como representamos un reino de poder, tenemos que reconocer que al otro lado está el reino de las tinieblas. Y que le dimos 4 palabras al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está desarmado, está destruido, está atado y está destronado. Y no porque usted lo haya logrado, sino porque Jesucristo en la cruz del Calvario desarmó, derrotó, destruyó y totalmente destronó a Satanás. Por lo tanto, todo aquel que es hijo de Dios tiene los mismos derechos de Cristo. Y si Cristo lo logró, por lo tanto, tú caminas bajo los derechos que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el enemigo está ante ti desarmado, ante ti destruido, ante ti derrotado y ante ti destronado. Hay hermanos que están asustados. Entonces llegamos a la pregunta: ¿por qué razón, si sabemos que el enemigo está desarmado, destruido, derrotado y destronado, por qué es que el enemigo ejerce tanto poder en los creyentes, en algunos creyentes? ¿Por qué es que el enemigo mantiene oprimido a algunos creyentes? Si sabemos esas 4 características del reino del enemigo. Y entonces llegamos al punto donde la obediencia salta. Dijimos que la obediencia te empodera. La obediencia empodera al reino de Dios a representarte. Sin embargo, cuando tú eres desobediente, entonces empoderas al reino del enemigo. La semana pasada dijimos que si tienes alguna desobediencia en tu vida, más te vale que la arregles, más te vale que la corrijas. Dijimos de aquellas personas que pasan en un círculo vicioso por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y tú los vuelves a ver en 5 años después y son las mismas personas fracasadas, con problemas familiares, con problemas de vicios, con problemas de alcohol. No crecen y van a la iglesia, pero se mantienen en su círculo vicioso. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Hermanos, sencillamente vienen a la iglesia, pero son unos desobedientes. Diga ay o diga algo. La obediencia. Diga conmigo, debo ser obediente. La obediencia tuya le quita el poder al reino de las tinieblas para que actúe sobre ti y sobre tu familia. ¿la obediencia de quién? Tu obediencia, no la de tu vecino, tu obediencia. Después de obedecer las leyes del reino, ahora sí, tienes la facultad y el derecho de exigir que el reino te represente. La obediencia es un deber, no es un derecho en el reino. ¿Alguien me está escuchando? La obediencia es un deber. Debes de conocer la obediencia y debes de caminar en obediencia como una responsabilidad tuya en el reino de Dios. Estando en Argentina, mi esposa y yo hace unas semanas atrás, predicando la palabra, nos sentamos a la mesa con un hombre, casi 90 años, si no me equivoco tiene 90 y tantos.
Y este señor me retó. Este señor me dijo unas palabras que, la verdad, me dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Señor, me has traído a Argentina, yo creo que a predicar la palabra, a que muchas personas sean rescatadas y sean sanadas, pero yo creo que los propósitos para mí, para llenarme yo, era sentarme a la mesa con este hombre y entender algo importante. Este hombre me dijo, Pastor Eduardo, me sale muy mal el acento argentino, así que no lo voy a decir en argentino. Pastor Eduardo, en los tiempos de Jesús habían milagros. En los 1930, cuando yo predicaba la palabra, yo vi milagros. En tus tiempos, Pastor Eduardo, ¿ves milagros? Y yo me senté y empecé a comer así la carne como que, ¿qué me está queriendo decir este señor? Me dijo, en tus tiempos, en los tiempos de Jesús, habían sanidades. Aquí está la palabra. En mis tiempos, predicando la palabra, yo vi sanidades. Pastor Eduardo, en tus tiempos, ¿tú ves sanidades? Entonces empecé a masticar la carne con el otro lado. Y para terminar y remachar, me dijo, el secreto de todo esto está en quién quiere pagar el precio y quién no. Y me dijo, el precio de la obediencia es el precio que hay que pagar. Y yo dije, Señor, me has traído hasta Argentina a escuchar a este hombre sabio para saber lo importante que es la obediencia y caminar en la obediencia, y que toda aquella persona que quiera caminar en el reino de Dios y recibir las bendiciones del reino debe de caminar en obediencia. Ese es el precio a pagar. Escuche bien, la clave es caminar en el poder, pero la llave es la obediencia. Haga esto un branding topic. Hashtag, la llave es caminar en obediencia. Y si usted quiere publicarlo en el Facebook, hágalo. La llave es caminar en obediencia. Diga conmigo, la llave es caminar en obediencia. El poder, la unción que radica en el reino sobrenatural de Dios sigue a la obediencia. Véase conmigo bien rápido en el libro de Josué, capítulo 1. Váyase bien rápido. Y si no sabe dónde está Josué, yo lo tengo aquí en la pantalla. Libro de Josué, capítulo 1, verso 7. Dice, y le hice unos agregados ahí al texto. Le hice unos agregados al texto para que usted mire lo importante de la obediencia y la promesa. Dice, en el reino de Dios, dice, obediencia. Solamente, le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy ¿qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál es la promesa después de esa obediencia que tiene que hacer Josué? Entonces la promesa es, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas? Una de las bendiciones de que nos da caminar en el reino es ser prosperados en todas las cosas. Pero tú puedes ser prosperados en todas las cosas. Primeramente debes de obedecer, a tomar la palabra de Dios y cumplirla. Eso entonces te da el estatus de reclamar los derechos del reino. Y sigue diciendo el verso 8, el mandato. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Dónde viene la promesa? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a la palabra. Y para terminar de remarcar, le dice a Josué,
el mandato, la obediencia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque viene la promesa, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Donde quiera que vayamos, el Señor estará conmigo, con los míos, con mi generación. Donde quiera que estemos, lo que necesitamos es entonces obedecer, ser fuertes, ser valientes. No apartamos a izquierda o a derecha. Eso es lo que el Señor dice. Él no te manda que seas alto, no te manda que seas chaparro, no te manda que seas de ojos azules, no te manda que seas de ojos negros, no te manda que seas muy inteligente, que seas muy sabio. Él solamente te manda que obedezcas. Eso es todo el secreto del reino. Ya puedo cerrar la Biblia y bajarme. Ese es todo el secreto del reino. Y yo creo que para muchos de ustedes esto no es nuevo, pero sin embargo no lo hacen. Sin embargo no obedecemos. Y cuando hablo a la iglesia, hablo a la iglesia en general. Gracias a Dios aquí hay mucha gente obediente. Escuche bien, la obediencia es necesaria precisamente cuando lo que tú estás supuesto a hacer va en contra del mundo natural. Lo que tú opinas, lo que tú piensas o lo que has visto. Es necesaria la obediencia, especialmente cuando lo que tenemos que hacer, que el Señor nos manda, no podemos entenderlo, no nos cabe en la cabeza. Es cuando necesitamos obedecer. Obediencia tiene que ver con doblegar lo que piensas. Tienes muchos pensamientos. ¿Sabes qué? Trágatelos. A Dios no le interesan. Escucha bien, obediencia tiene que ver con hacer lo que no quieres hacer. Posiblemente tú quieres hacer muchas cosas. Deja que el Señor actúe a través tuyo en obediencia. Posiblemente lo que quieres hacer no es lo que Él te ha mandado a hacer. Obediencia tiene que ver con echar a un lado tus pensamientos, tus deseos, tus caprichos. Solamente, escucha bien, solamente porque alguien que está en mayor autoridad que tú te pide que lo hagas. Ay, pastor, ahí sí me dolió. El reino de los cielos es un reino donde se respeta la autoridad. Y tú no puedes vivir en el reino si no sabes someterte a la autoridad terrenal. Si tú no puedes someterte al hombre al cual ves, jamás podrás someterte a un Dios a quien no puedes ver. Por lo tanto, tienes que obedecer la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. El día de hoy te estoy dando un consejo, por lo tanto, obedece el consejo. Y si estás percibiendo que hay desobediencia en tu vida, es tiempo de arreglar esta situación, porque yo necesito que los derechos que van con el reino de los cielos caigan sobre mi vida, caigan sobre mi familia. Yo no quiero seguir dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto. Yo no quiero estar en fracaso, no me curo, no me levanto, me va mal, me despiden, esto y lo otro. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Puedes que estés seguramente en desobediencia. El día de hoy mi intención no es que salgas golpeado de aquí, es que el Espíritu te redarguya de pecado y pueda en ti trabajar y puedas decirle: Señor, he estado desobediente en algunas cosas. No te estoy pidiendo que lo publiques. Señor, he estado desobediente en algunas cosas. Yo me arreglo contigo a partir del día de hoy. Eso es obediencia. La obediencia algunas veces va en contra de nuestro sentido racional y natural. Vamos a poseer la ciudad, pues vamos cantando y gritando. Señor, ¿en qué mente vamos a poseer una ciudad cantando y brincando? No sé, a mí me parece ilógico, pero eso fue lo que le dijo a Josué. ¿Y sabe qué? Los muros de Jericó cayeron al séptimo día. Le dice a Gedeón: ¿sabes qué? Esta gente es demasiada gente para ir en contra del ejército.
yo quiero que esos 30,000 hombres se reduzcan. Y fue a enfrentar el ejército enemigo con 300 valientes. ¿Cuántos 300? ¿Cómo? ¿En qué cabeza 300 pueden enfrentar en tu mente, en tus emociones, en tu pensamiento real, racional? Pueden enfrentar a miles de miles del ejército enemigo. Pero el Señor los confundió y el Señor le dio la victoria a su pueblo, Gedeón. Querida iglesia, el Señor muchas veces te va a pedir cosas irracionales que no tienen sentido, pero a ti te corresponde obedecer. ¿Alguien está conmigo? A David, seguramente de los ejércitos de Israel, habían hombres forajudos y altos y fuertes que se pueden y podían aguantar una capacidad de ese armamento para enfrentar al gigante Goliat. Pero a Dios le pareció escoger al más chaparro, al más débil y el que menos experiencia tenía de combate. Pero es que no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Él. La palabra dice que Él se perfecciona en medio de ¿qué? De tus debilidades. A Pablo le dice, Pablo dice en la palabra, todo lo que he ganado, todo lo que tengo, lo estimo por basura, no me sirve de nada con tal de conocer su gloria, su poder en el reino. Usted se da cuenta que lo que usted piensa y lo que usted quiere hacer para Dios no vale nada. Dice que son pensamientos de bien los que Él tiene para ti. ¿Por qué no dejamos de lado de hacer nuestra voluntad y empezamos a obedecer a aquel que tiene pensamientos de bien para mi vida? Aquel que creó el mundo y el universo, aquel dueño del oro y de la plata, el cual yo necesito que esas bendiciones vengan a mi vida. ¿Por qué no obedecemos sus palabras? ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Lo que pasa el día de hoy es que mucha iglesia quiere recibir las bendiciones de Dios sin ser obedientes. Yo no sé usted como padre, pero si una hija mía desacata una orden que yo le doy, yo no le voy a dar el premio. ¿Por qué Dios lo tendría que hacer? Queremos el poder que radica en el reino y en el Espíritu Santo, pero hay pocos que pagan el precio de la obediencia. Queremos que Dios se mueva en milagros en mi vida. Queremos que Dios me sane. Queremos que Dios me bendiga. Queremos esto y queremos lo otro. Y la iglesia quiere y quiere y quiere. Pero pocos son los que pagan el precio de la obediencia. El libro de Romanos capítulo 8 verso 14 dice, todos los que viven, eso es la versión TLA, dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de ¿quién? ¿Son hijos de quién? Hace una semana yo le pregunté, ¿cuántos ciudadanos del reino tenemos el día de hoy? Y todos levantaron la mano. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Y todos levantaron la mano. Pero el día de hoy la palabra de Dios te confronta. No se trata de aquel que levanta la mano y dice yo quiero ser. Se trata de aquel que obedece el Espíritu Santo de Dios. Si obedeces al Espíritu Santo de Dios, entonces eres realmente un verdadero ciudadano del reino. ¿Y sabes qué? Las bendiciones del reino te seguirán. A ver cómo les digo esto. Yo sé que la mayoría de los que estamos acá hemos pasado por algún tipo de educación, sea primaria, elemental, high school, universitaria. Todo con respecto a este ejemplo que quiero decir, tiene el mismo principio. Así que voy a tomar como base el college. Lo que llamamos aquí college, en nuestras ciudades, nuestros países, se le llama universidad. Aquí le vamos a llamar el college. Hay muchos cristianos que van y se matriculan al college. ¿Cuál college, pastor? Escuche bien, el college espiritual. Hay muchas personas, por ejemplo,
que quieren ir a estudiar, se matriculan en una escuela superior, el college, pagas 5,000, 10,000, 30,000 dólares, no sé cuánto, lo que cueste tu carrera, y lo pagas. Y de ahí en adelante, ahora sí, publicamos en el Facebook, publicamos en el Instagram, voy a ir a estudiar a este college. Todo qué lindo, gloria a Dios, el muchacho va a estudiar. Pero ¿qué sentido tiene si este caballero, si esta dama que se ha matriculado y ha pagado tal precio por ir al college, no va a las clases? ¿Qué sentido tiene de que pagues tal cantidad de dinero pero no vas y te instruyes a tus clases? ¿Tiene algún sentido? Podemos decir entonces, ya está en el college. Puedes decir, estás inscrito, pero no vas a salir de ahí con ningún título. Nunca vas a poder ejercer tu profesión. Y analizando este ejemplo espiritualmente, me doy cuenta que así pasa con muchos cristianos, o digámosle cristinos. Hermano, la parte de la salvación es lo más fácil. El levantar la mano y decir, yo quiero aceptar a Jesucristo, es la parte más fácil. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Escríbeme ahí en el college espiritual. Regístrame, ahí quiero estar. Inscríbeme ahí. Pero a la hora de la hora, cuando te toca madrugar e ir a clases, cuando te toca tomar exámenes y test, hacer tareas, entonces, ¿dónde está aquel que dijo que eres salvo, quieres ser salvo y la salvación? ¿Dónde estás? Escucha bien, una cosa es la salvación de tu alma. Lo puse ahí. Si quieren hacerlo branding topic también. Una cosa es la salvación de tu alma y otra muy diferente es recibir el poder de Dios que está en el reino. Muchos dicen, yo quiero aceptar a Jesucristo, pero no quieren pagar el precio. Muchos dicen, yo quiero ser salvo, me inscribo en el college, pero no vas a clases, que el instructor es el Espíritu Santo. Muchos ni siquiera han entrado a clases y dicen, yo soy salvo. Estamos bien, puedes ser salvo. Te digo un ejemplo bíblico de aquel que no entró a clases. ¿Te acuerdas de aquel que fue crucificado junto con Jesucristo en la cruz? Aquel ladrón, no el que lo negó, no el que lo insultó, el otro. Le dijo, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Te digo que hoy mismo estarás en el reino. Ese hombre fue y se inscribió en el college. ¿Y sabes qué? Fue salvo. ¿Cuántos creen que él fue salvo? Así dice la palabra. Pero él no recibió el poder que le da el reino. No tuvo la oportunidad. ¿Por qué? Porque se fue para el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros que estamos en la tierra y decimos ser hijos de Dios, está como mandato el inscribirnos en el college, pero ir a clases para poder recibir el poder que da el reino. Para nosotros no se trata de solamente ser salvo y ya. Voy a la iglesia los domingos y ya. Hermano, te estás perdiendo de lo mejor de vivir en la vida cristiana. No se trata de la salvación, se trata de vivir de poder en poder y de gloria en gloria. Querida iglesia, se trata que cuando vengan las dificultades, cuando venga el enemigo, tú sepas cómo debes de enfrentarlo. Cuando se trata de dar un consejo, cuando se trata de que viene la familia, de que necesita alguna ayuda, se trata de que el Espíritu Santo te guíe porque has estado metido en clases con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que aquel que es guiado por el Espíritu Santo, dice el libro de Romanos. En la Biblia TLA dice, aquel que obedece al Espíritu Santo es verdaderamente un hijo de Dios. Ahora sí pregunto, pero contéstese usted por dentro, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? El hijo de Dios es aquel que se inscribe
y va a clases con el Espíritu Santo y empieza a practicar todo lo aprendido durante esas clases, el poder lo reciben todos aquellos que deciden inscribirse en el college espiritual y recibir las clases que el Espíritu Santo quiere darte y obedecerlas. Entonces recibirás el poder del reino que representas. Querida iglesia, el día de hoy, yo no sé si el Espíritu Santo le ha hablado a alguno aquí, pero a mí me ha hablado. Yo soy el primero que estoy en la línea, levantando la mano. Señor, me has hablado. Yo no sé si usted sabía que uno predica desde esas cortinas para acá. El Señor nos da la palabra, pero tú mismo tienes que vivir esa palabra. Y el Señor me ha hablado. Yo sé que hay algunas cosas en mi vida en las que debo ser obediente. Hay muchas veces que el Espíritu Santo me está llamando y yo le digo: Espíritu Santo, ¿sabes qué? Espérame que está jugando el Real Madrid, quiero verlo. Espíritu Santo, ¿sabes qué? Esto en el Facebook está muy bueno, quiero verlo. Espíritu Santo, ¿sabes qué? No tengo tiempo porque mi trabajo me está consumiendo. Me ha pasado varias veces que muchas personas me piden: pastor, ore por un trabajo. El Señor les da un trabajo y se desaparecen. ¿Por qué no eres obediente? ¿Por qué no eres obediente a la palabra? El Señor te bendice y ya quieres correr con la bendición. El Señor quiere bendecirte más. ¿Por qué no pones en primer lugar el reino de Dios y su justicia? Obedece al Señor. Si el Señor te dio un trabajo, si Él le place quitártelo para darte otro mejor, ¿qué importa? Sencillamente obedece. A nosotros nos toca obedecer para caminar en las bendiciones del reino. ¿Quieres que se haga contigo como en el cielo? ¿Quieres que se haga contigo conforme es en el cielo? Obedece. ¿Quieres que se haga con tu familia conforme en el cielo? Obedece. ¿Quieres que se haga con tu empresa a como es en el cielo? Entonces obedece. Estoy a la mitad de la serie de sermones como en el cielo. Y yo creo que este mensaje es para los que estamos acá. Así que inclina tu rostro ahí donde estás. Yo les dije la semana pasada que el mensaje que estaba dando, el Señor había puesto en mi corazón, era un mensaje que no pretendía tocar las emociones. Pero la iglesia se emociona cuando hablamos de bendiciones y sanidades y de gloria y de poder y de trabajo. La iglesia se emociona. Y dicen: gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, desde hace 3 mensajes, 3 semanas te estoy diciendo: no quiero que te muevas por emociones, quiero que te muevas por convicciones. Y he aquí la convicción de obedecer. Esta es la convicción. Primeramente obedece para que vea la mano de Dios. El reino se mueve a través de aquellos que obedecen. Las bendiciones del reino van con aquellos que son obedientes. Inclina tu rostro. Si deseas descubrir los propósitos de Dios para tu vida y cómo crecer espiritualmente, la iglesia Northwood es un excelente lugar para conocer y adorar a Dios, así como también un punto de encuentro de personas como tú.
Ofrecemos programas para todas las edades, donde estoy seguro que serás inspirado y motivado a conocer más de Jesucristo. Visítanos en alguno de nuestros servicios o búscanos en línea. Será un gusto conocerlo.